En el mes del evangelismo estamos. Hoy, como lo decía nuestro hermano Jason, celebran Rock al Parque. Rock al Parque. Y es increíble ver toda esa multitud de jóvenes y de adultos también, celebrando alrededor de esta cultura, porque es una cultura musical. Y el problema no es el género, porque la música fue creada para adorar a Dios. El problema ha sido la tergiversación de la música, es decir, usar la música para rendirle a culto a otros dioses, culto al sexo, por ejemplo, culto al placer o culto al mismo Satanás. Así que el problema son los contenidos, son los propósitos contrarios a Dios que se expresan en esas letras. Y a veces, cuando uno ve estas multitudes de jóvenes, algunos muy cristianos dirán o mirarán a esta multitud con decepción, otros podrían mirarlos con odio, con rabia, ¿cierto? Pero otros podrían mirarlos con compasión. En esta mañana la invitación de esta reflexión tiene que ver con cómo miramos a la gente fuera de nuestro país. Por ejemplo, también en el día de ayer se celebró la marcha del orgullo gay y salieron una cantidad de personas del movimiento LGBTI en la ciudad, por ejemplo, de Quito, en la ciudad de Madrid. Y ahí tuvimos también otra manifestación de multitudes. Algunos que ven estas manifestaciones también pueden despertar odios, pueden despertar decepción, pero para otros puede despertar compasión. ¿Sabe cómo miró Jesús a las multitudes? Vamos a leerlo en Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué pasó con Jesús? Tuvo compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hasta ahí. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Rogad al Señor de la cosecha. ¿Cuál es la necesidad que manifiesta Jesús? Notamos que Jesús recorre las ciudades, las aldeas, recorre los pueblos y también enseña en las sinagogas. ¿Qué hacían los fariseos, los escribas, saduceos y los religiosos de la época? ¿Dónde anunciaban el reino de Dios? En las sinagogas, que eran lugares cerrados como este. Y en ese lugar cerrado solo iban los hombres. Y en ese lugar cerrado solo iban los hombres doctores de la ley, es decir, que sabían leer el hebreo, que sabían leer los textos. Y solo entre ellos hablaban del reino, como si el reino solamente fueran para los letrados, para los intelectuales, para los religiosos de la época. Y a ellos se les llamaba rabí.
Pero aquí tenemos a otro rabí, Jesús de Nazaret. Aquí tenemos a Rabí Jesús, hijo de Dios, hijo del carpintero. ¿Y dónde predica él? ¿Solamente en las sinagogas? ¿O dónde es su parroquia? ¿Dónde está su iglesia? ¿Dónde está su campo misionero? ¿En dónde se encuentra? Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, no solamente judías, sino también samaritanas. No solamente judías, sino también nazarenas, galileas. Todas las provincias las recorría Jesús, hijo de Dios. Así que él era el rabino del pueblo. Y esa era la grandeza del ministerio del Hijo de Dios. Que él vino a decirles a toda esa gente que estaba excluida del círculo de la sinagoga, vino a decirles que el reino de los cielos justamente también es para ellos. Y si no me creen, miren cómo salta el cojo, miren cómo el ciego ve. Y estas señales confirmaban que el mensaje de Jesús es y era verdadero. Acordémonos quiénes éramos nosotros antes de recibir esta gracia. ¿Cómo éramos nosotros? ¿Dónde estábamos? ¿O dónde estaríamos si no nos hubiésemos encontrado con el Jesús resucitado? Porque muchas veces uno, cuando camina en la fe y crece y madura y se desarrolla, al olvidar de dónde nos sacó el Señor, probablemente vemos a las multitudes como estorbo. Probablemente vemos a las multitudes como personas que deben padecer bajo el fuego del cielo, y perdemos la visión de Jesús. En una ocasión anterior compartí el testimonio de un pastor. Una vez que entré a su oficina, un pastor muy famoso entre nosotros de la ciudad, y una vez que entré a su oficina vi una foto, y en esa foto vi a lo que nosotros en nuestro lenguaje popular llamamos ñero, mal vestido. Inclusive tenía en su rostro, en esa foto, porque en el rostro se percibe cuando una persona consume droga. Y yo le preguntaba: pastor, ¿y esa foto es para orar por él? Y él me decía: no, esa foto soy yo. Y la tengo aquí para acordarme de dónde me sacó el Señor siempre. Y en esta ocasión, comenzando a leer estos versículos, se nos dice que Jesús estaba predicando no solamente en la sinagoga, no solamente le está enseñando a los doctores de la ley, sino que él también está enseñándole al pueblo que no sabe leer, a los campesinos, a los pescadores, a los que no son judíos. Y cuando él recorre todas esas multitudes y esos caminos, se da cuenta de algo, de que hay una gran necesidad. Así que Jesús tiene una visión particular de las multitudes. Jesús no está viendo en las multitudes una oportunidad para montar una empresa multinivel. Jesús no está viendo en las multitudes una oportunidad para hacerse rey y adquirir votos. Jesús no está viendo las multitudes como una gran oportunidad para servirse y usarlas y manipularlas según su capricho. ¿Qué está viendo Jesús en las multitudes? ¿Qué está viendo? Una necesidad. En este mundo materialista, en este mundo donde el interés prevalece sobre la dignidad humana, cuando alguien se acerca a otra persona, siempre se manifiesta un interés. ¿Interés cuánto vale? Es muy raro que alguien se acerque a una persona para decirle con toda la honestidad del caso: mira, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Interés cuánto vale? E inclusive esa lógica también está en la iglesia del Señor. Porque cuando se habla de evangelizar,
Cuando se habla de que vamos a los perdidos, si la persona no acepta el mensaje que tú compartes, esa persona ya no vale para ti. También caemos en el mismo error. Es decir, las personas nos interesan en la medida en que aceptan nuestro mensaje. Jesucristo no está viendo ovejas lanudas para sacar lana. Jesucristo que está viendo ovejas que tienen una necesidad. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo a las personas que te rodean? ¿Cómo estás viendo a aquellos que están perdidos? Jesús no está viendo cabritos. ¿Me hice entender? Porque una vez cuando ve las multitudes, las ve como cabritos, hijos del diablo. Cuando uno ve a aquel que está perdido, a veces uno cae en una actitud de condena, hijo del diablo. Pero Jesús, aún en aquellos que están dispersos, Él los ve como potenciales hijos de Dios. Jesús está viendo a la multitud como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo sería una oveja que no tiene pastor? Desorientada. ¿Cuánta gente anda desorientada? ¿Saben por qué muchas personas o muchos jóvenes se recurren a cosas que no le convienen? Es porque andan desorientados. Si usted va a los parques, ¿qué son nuestros parques actualmente? Son lugares para la recreación de drogas ilícitas. ¿Y por qué esos jóvenes están allí? ¿Por qué cayeron en eso? Porque no encontraron un norte en su vida. ¿Cuántos hogares están cuyos padres están separados y dejan hijos en la mitad, pequeños? ¿Cuántos padres adolescentes y jóvenes, en el momento en que vino un hijo o una hija, deciden cada uno caminar por su lado? ¿Por qué sucede eso? Porque no han encontrado un norte. No han encontrado un pastor. Sin embargo, muchas veces nuestras actitudes son de condena frente a esa situación. Cuando uno comparte la compasión de Cristo, se compromete. Ese asunto de que, hermano, vamos a orar, a veces se toma como un pretexto para no comprometerse. ¿Me hago entender? A veces se toma como pretexto para no comprometerse en la salvación de los demás. Un día a Jesús le llevaron una adúltera y todos estaban a punto de apedrearla, porque según la ley y según la tradición de la ley, este pecado tenía que pagarse con muerte. Así que era susceptible de apedrearla. ¿Qué habría hecho usted en ese momento? Póngase en el lugar de la comunidad, de la gente de aquel entonces. Cuando alguien comete una afrenta y el pueblo grita, apedréenle, ¿usted qué haría? Lo más probable es que sería parte de ese pueblo. Pero Jesús, siendo rabino, hizo una pregunta a los demás. Cualquiera que no haya pecado, cualquiera que sea, mejor dicho, perfecto y santo, entonces que se atreva a lanzar una piedra, porque ni yo ni el mismo Jesús se atrevió a lanzar la piedra. ¿Y qué pasó con esta mujer? Fue perdonada. Jesús entonces no fue justo.
Porque a veces se cree que justicia es castigar. El que la hace, que la pague. Y a eso se le define como justicia. Si escuchamos nuestras noticias, todos aquellos comentarios que dicen que aquellos de las FARC tienen que pagar y pudrirse en la cárcel, así es como piensa el común de la gente, y a eso le llaman justicia. Pues quiero decirles, mis hermanos, que desde la perspectiva de la cruz hay otra forma de justicia, y es la justicia que restaura, que restituye y que transforma. Es la justicia de nuestro Señor Jesucristo, la que pagó en la cruz. ¿Sabe qué pasó con esa mujer? ¿Usted cree que esa mujer volvió a adulterar? ¿Usted cree? ¿Qué pasaría con esa mujer después de haber intervenido el maestro? ¿Qué pasaría? ¿Será que se arrepintió? ¿Será que se transformó su vida? Porque eso es lo que produce la compasión de Jesús. Él mismo dijo: yo no he venido para condenar, yo he venido para salvar lo que la gente daba por perdido. Y Él te salvó a ti y me salvó a mí. Cuando los demás no daban un peso, Él nos salvó. Entonces, tenemos un compromiso con esta salvación, de actuar como Jesús actuó en este mundo. Vino entonces un leproso. ¿Y cómo tenían a los leprosos en aquel entonces? Los tenían apartados. Porque según la concepción religiosa de los judíos, la lepra es señal ¿de qué? De castigo divino. Eso le pasa por pecador. Lepra, para que aprenda y crea en Dios. Y a veces uno cae en esas actitudes. Eso le pasa. Eso le pasa por no venir a la iglesia. Eso le pasa por no buscar de Dios. Tenga para que aprenda. Esa no es la compasión de Jesús. Es más, ¿será que el leproso no sabía que tenía lepra? Claro que sabe. Cuando alguien peca, sabe que está en pecado, sabe que está en condena. No hay que recordárselo. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué decía la tradición de la ley? Cualquiera que toca a un leproso será llamado impuro. Por eso los leprosos los tenían afuera de la ciudad. Pero ¿qué hizo Jesús con el leproso? Le dijo: no me toques. Yo creo que el leproso le dijo: no me toques, que yo soy enfermo y te puedo contaminar. No me toques, que yo soy pecador, no soy digno de tu toque. Pero Jesús le tocó. ¿Y Jesús se contaminó? No. Pero ¿quién sí se contaminó del poder sanador de Jesús? El leproso. Esa es la compasión de Jesús. Ahora, en este tiempo, con las intervenciones que se han hecho en la ciudad, vemos habitantes de calle por todo lado. ¿Cierto? Y lo más común es que la gente evite tocarlos. No solamente físicamente, sino con la mirada. Estaba reflexionando sobre eso. Me estaba preguntando por qué en mi corazón lo que primero viene cuando veo a un habitante de calle es odio, rechazo. ¿Cómo así, pastor? Sí, señora. Así que estuve reflexionando sobre eso. ¿Qué es lo más común? Que cualquier ciudadano de a pie rechace a un habitante de calle. Es decir, ya ellos saben que son rechazados, pero no por eso van a cambiar. Antes algunos hasta manipulan eso, porque quieren causar todavía más rechazo y por eso hacen lo que hacen. Póngase a pensar que los samaritanos de este tiempo probablemente son ellos. ¿Me hago entender? Póngase a pensar que probablemente los leprosos de este tiempo probablemente son ellos. Pero cuando alguien los mira con dignidad como persona y los trata como persona a pesar de su condición, yo creo que eso marca la diferencia.
Alguien movido por la compasión de Jesús puede ver imagen de Dios en ellos y no solamente desechables de la sociedad. En otra ocasión había multitudes hambrientas y yo me imagino que Jesús estaba predicando allí a orillas del mar de Galilea y había gente que estaba así, como probablemente suceda en este momento. Pero el predicador llamado Jesús no dijo: póngame atención, no sea carnal. No, él miró que había una necesidad. Nosotros tenemos una tendencia a juzgar siempre, y más cuando somos cristianos, porque nos creemos los más pegaditos al cielo que los demás. Y por eso en las iglesias, habiéndose predicado del amor de Dios, cuando llega alguien que no es como nosotros, también lo crucificamos en la cruz de Cristo. Y nos volvemos como aquellos soldados que dicen: crucifíquenlo. Yo creo que es el tiempo, a propósito de este tema, tenemos que convertirnos a la compasión de Cristo. Así que les dijo a sus discípulos: ¿de dónde vamos a comprar pan de queso, almojábanas para toda esta gente? Y algunos discípulos pensaban en la plata. No, eso es muy costoso. Y otros discípulos desestimaban la fe de un niño. Así que, habiendo Jesús honrado la fe de un niño, comenzó a multiplicar y alimentar. Pero nótese lo siguiente: cuando Jesús tenía aquí el pescado y el pan y se los dio a sus discípulos, Jesús, ¿qué dijo a sus discípulos? ¿Qué les dijo? Tomen y repartan. Jesús no les dijo: tomen y repartan a aquellos que creen en mí, porque si no creen en mí, para ellos no hay. A mí me llamó la atención en un comedor comunitario de una iglesia, donde solamente se le daba comida a la gente que venía al culto el domingo. ¿Usted vino al culto el domingo? No, bueno, para la próxima. ¿Usted vino al culto el domingo? No, es que se me enfermó. Los niños dicen: se me enfermó mi abuelita, que no sé qué. Bueno, siga, pero el niño echó mentiras. ¿Usted vino al culto el domingo? ¿Vino a la escuela dominical? Sí, profe, yo vine. Busca ahí en la lista. Bueno, siga. ¿Esa es la compasión de Cristo? Eso hizo Jesús. Algunos me preguntan: pastor, ¿y cuánto de los niños que vienen al programa de la iglesia entre semana vienen el domingo a la iglesia? Yo le digo: por ahí unos 2 o 3. Y entonces me quedan mirando como que dice: pero no funciona. ¿Y es que no funciona? Pues no es que no vienen los domingos a la iglesia, pero es que ese no es el objetivo. El objetivo es servir a la comunidad en nombre de la compasión de Cristo. Ya que si ellos deciden seguir a Cristo, bienvenido sea. Pero esa es una decisión que vendrá por la convicción de cada uno, pero no es una decisión con un revólver a la espalda. Así que Jesús finalmente, y habiendo dado estas ilustraciones bíblicas de cómo la compasión de Cristo se mostró con la gente, Jesús dice que frente a esa gran necesidad hay una gran cosecha. Hay una gran cosecha. ¿Cuántos de ustedes han visto la cosecha de café? ¿O han cosechado café? Amén. ¿Ah? Allá el hermano Yesid, patrocinador del café que consume el pastor en su casa, traído de las fincas de su familia, creo que sabe que cuando viene la cosecha de café, ¿qué se necesita? Todo el mundo a cosechar café, a recoger.
Porque si no se recoge a tiempo, ¿qué pasa? Se daña, se cae a la tierra, se pudre y genera una acidez en la tierra que puede afectar su nivel de fertilidad. Miren, hermanos, o escúchenme, porque ya sé que me están mirando. Ya hubo alguien que sembró la semilla y la sembró con su propia vida. Ya hubo alguien y hay alguien que la está cultivando. El que sembró se llama Jesucristo. ¿Y sabe quién es el que la está cultivando? El Espíritu Santo. Pero ha llegado el momento de recoger la cosecha. ¿Y quiénes son los que recogen la cosecha? Los obreros. Hay una cosecha que recoger en este mundo. Hay una cosecha que recoger en el entorno donde tú estás. El Señor está orando, el Espíritu de Dios está cultivando, está regando para que eso tenga su fruto, pero llegará el momento en que hay que cosechar. Y esa es la tarea de nosotros, cosechar. Y se cosecha en la manera como lo hizo el compasivo. ¿Qué hizo el compasivo? Se lanzó al agua, arriesgó su vida y lo trajo a salvo. No se cosecha como lo hizo el moralista. Mire, ahí está, tome, lea y conviértase. Se cosecha es comprometiéndose. Cada uno se compromete en la salvación del otro. Jesús entonces le dice a sus discípulos: hay una gran cosecha, hay mucha mies, pero hay pocos que se deciden involucrarse en la cosecha. Y esa es la realidad de toda la historia de la vida. Muchos son los que se acercan a Jesús a pedir el milagro. Muchos son los que se acercan a Jesús a recibir su toque sanador. Pero pocos son los que le dicen a Jesús: yo quiero recoger la cosecha que tú has dejado. El propósito de nuestra iglesia es que no solamente seamos adoradores de Jesús y contemplar su gloria y darle la honra y el reconocimiento, sino que al salir de esta congregación o de este templo nos convirtamos en servidores de Jesús, diciendo: Señor, yo quiero participar de tu finca y quiero recoger la cosecha que tú ya has preparado. Participemos en la salvación de los demás. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Según leímos, finalmente Jesús los llamó y les dio la autoridad, y luego los envió. Y eso es lo que Él nos hace con nosotros. Y ese es el desafío que Él pone en tu mano y en mi mano en esta mañana. ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? De eso se trata la vida cristiana. Si no lo hacemos, no hay desarrollo. No hay desarrollo de la vida. Por eso es que la vida cristiana se vuelve pura religión, porque se queda incompleta. La religión de venir domingo a domingo a la iglesia, pero la vida cristiana es vida y nos compromete. En este mundo el compromiso es mal visto, pero en la vida cristiana, si no hay compromiso, no hay crecimiento. Soy crudo, pero eso es lo que nos muestra la palabra. Si no hay compromiso, no hay crecimiento. Y así es el evangelio. ¿Cuántos van buscando los milagros? ¿Cuántos van buscando el toque del Señor? ¿Cuántas multitudes, iglesias, megas iglesias hay? Pero cuando llega la hora del compromiso, ¿cuántos quieren servirle realmente al Señor? Entonces algunos dan la media vuelta y dicen: gracias, Señor, por ser mi bombero y apagar el fuego. Cuando vuelva un incendio, volveré a ti.
Dan la media vuelta y se van. Hermanos, esto es un mensaje de compromiso. Hay que comprometerse en la salvación de las personas. Y para uno comprometerse debe estar movido por la compasión de Jesús. Si no hay compasión, no hay entonces compromiso. Es nuestra oración entonces que la compasión de Jesucristo sea una realidad en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén?